Amada iglesia de Dios, paz a vosotros. El sábado anterior no sabíamos si los íbamos a volver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? ¿Sí? Pero realmente, hermanos, hay una aventuranza, ¿verdad? Para todos los que estamos acá. Dice el profeta Isaías en el capítulo 56 y su verso 2. Bienaventurado, dice, el hombre y el hijo del hombre que esto hiciere, que guarde, dice, el día de reposo. Entonces tenemos esa bienaventuranza, ¿verdad? Y lo bonito es, hermanos, cuando dice, y el hijo del hombre, cuando allá afuera le digan a ustedes, no, si eso fue para los judíos. No dice así el texto, ¿verdad, hermano Lolita? ¿No? Y el hijo del hombre. ¿Hablando de qué? De generación en generación, ¿verdad? Esa es la realidad, hermanos. Así es que quiero que me acompañen quienes puedan, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Bendito y soberano Dios, una vez más tu pueblo doblamos las rodillas delante de ti y queremos primeramente suplicarle que por favor y en el nombre de Jesús perdone nuestras imperfecciones con las que nos presentamos delante de usted. Bendito Dios, le damos gracias pues por este privilegio hermoso que nos regalas de poder estar una vez en este día de reposo, queriendo, mi Dios, hacer tu voluntad. Padre bendito, muchas gracias porque aún no siendo dignos ni merecedores, usted nos regala este privilegio. Dios bendito, vamos a meditar en tu palabra, esperando, mi Señor, que usted pues de lo alto me regale palabras en el abrir de mi boca y a sus hijos como buenos receptores, bendito Dios, que también estén atentos a esa lectura que vamos a considerar. Padre, así pues le agradecemos y le suplicamos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a tomar, hermanos, un texto de base y sobre eso vamos a estar, ¿verdad? Ahí quizás repitiendo, ¿verdad? ¿Sí? Quiero, hermanos, que lean si tienen voluntad. Y qué bueno que aquí venimos y podemos aprovechar el tiempo, hermanos, para poder leer. Porque allá en el hogar, hermanos, trabajo sobra. Y más para mis hermanas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cuando venimos acá, pues, ¿verdad? Tratemos de leer un poco. Quiero comenzar, hermanos, por el capítulo 11 de Mateo y su verso 28. Y ahí nos vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Mateo 11, 28. No. Ok. Dice el pasaje, hermanos, ¿verdad? Venid todos los que estáis, dice, o estáis trabajados y cargados, que yo, dijo, os haré descansar. Eso le dijo Jesús, hermano, vea, al pueblo de Israel, hermano.
Posteriormente pues vamos a ver lo nuestro, ¿verdad? Pero eso fue lo que le dijo, hermanos, vea, Jesús a Israel. Y la pregunta surge, ¿de qué entonces quería Jesús hacer descansar, hermanos, vea, al pueblo? Si alguien anota el título, hermanos, pues es el descanso de Israel. Ese es el título, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir, hermanos, al sábado, ¿qué? Semanal, ¿verdad? No. Es posible que toquemos algo, pero no estoy hablando de ese descanso, ¿verdad? Sino que estamos hablando, hermanos, ¿verdad? De que en la era levítica o en la dispensación levítica, como lo entendamos, quería Jesús hacerlos descansar de ese legalismo, pues, de la ley, ¿sí? De eso, hermanos, quería Jesús hacer descansar al pueblo, porque el pueblo dice que ya estaba, le era fastidio, dice, ¿ah? ¿Sí? Entonces, hermanos, imagínense, Moisés escribió 603 preceptos, ¿sí? Esos fueron los que le dictó Jesús a Moisés. 603 preceptos, ordenanzas o mandamientos, ¿verdad? Como queramos entenderlo. ¿Y por qué digo que Jesús le dictó a Moisés? Porque la Escritura dice, usted lee Juan 5:46, le dice Dios o Jesús al pueblo, si creyeres, le dijo a Moisés, ¿qué pasa? Creerías a mí, le dijo, porque de mí, le dijo, escribió Moisés, ¿sí? Y eran, hermanos, ordenanzas para aplicarlas, ¿verdad?, al pueblo, ¿sí? Y en esos estatutos, hermanos, ¿verdad?, eran bien complicados, ¿sí? Porque Pablo le llama, hermanos, a esa dispensación, le llama en 2 de Corintios y el capítulo 3 y verso 7, le llama, hermanos, el ministerio de muerte, ¿sí? Así dice el pasaje, ¿verdad? El ministerio de muerte. Mejor dice, si el ministerio de muerte fue, dice, con gloria, cuánto más, dice, el ministerio del Espíritu, ¿sí? ¿Y por qué le llama Pablo el ministerio de muerte? Porque en realidad, hermanos, en todas esas ceremonias, hermanos, ¿verdad?, en todos esos ritos que estaban en esos 603 preceptos, hermanos, solo se trataba de eso, ¿sí? Ahí morían animales y ¿qué? Y morían personas, ¿sí? A veces yo me pregunto yo solo y digo, bueno, ¿no había mucha misericordia? Porque, cito 2 ejemplos. Usted ve lo que dice Josué en el capítulo 7 y en el verso 25. Un hombre llamado Can, cuando fueron a los despojos,
él vio un manto, dice que de qué, un manto babilónico y un lingote de oro, ¿sí? Y como siempre la avaricia, ¿verdad?, es grande en los seres humanos. Este hombre no era un hombre pobre, hermano, Can. Sin embargo, sustrajo eso, ¿verdad? Y cuando iban a la guerra, hermanos, siempre perdían. Israel, ¿verdad?, perdía el pueblo. Y le dijo Dios, hay un anatema, le dijo, ¿verdad? Así. Hay un anatema, le dijo. Entonces empieza Josué, ¿verdad?, a indagarse de quién era, ¿verdad? Y dio con que era Can, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿y qué pasó? Imagínense lo que sucedió, ¿verdad? Lo apedrearon, o sea, lo mataron a piedra. Y todavía, hermanos, ¿vea? ¿Qué pasó? Lo quemaron, mira. Vea cómo era eso que Pablo dice, el mandamiento de muerte. Y si usted lee lo que dice también Números 16 y su verso 34 y 35, ahí, hermanos, vea, se da otra situación bastante, hermanos, pues grave, ¿verdad? Porque ahí no fue una familia, ¿verdad?, sino que ahí, hermanos, habían 250 hombres que querían quitarle el liderazgo a Moisés. Eso era. Ya no quería que Moisés siguiera, hermanos, ¿verdad?, siendo líder del pueblo, ¿sí? ¿Y qué sucedió entonces, hermano? Dice que se abrió la tierra y se tragó a los 250 hombres, ¿sí? Por ahí hay alguna cosa, hermanos, que a veces no logramos, ¿verdad? Porque su servidor es uno, ¿verdad? Hay una lectura, no les voy a dar el pasaje porque yo sí creo que es Judas, pero no. Donde dice que el ángel, dice, contendía, dice, ¿verdad?, con el cuerpo de Moisés, por el cuerpo de Moisés. Cualquiera podía pensar, bueno, pero como creyendo que era un cuerpo muerto, ¿verdad?, de Moisés, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, ¿verdad? ¿Para qué podía querer, verdad, un cadáver, ¿verdad? No, sino que el cuerpo de Moisés era todo el pueblo de Israel. ¿Cómo comprobamos algo esto? Bueno, yo les pregunto, ¿y el cuerpo de Cristo quién es? La iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y allá el cuerpo de Moisés era el pueblo de Israel. Muy bien. No sé, yo les voy a quitar agüita de aquí. No sé si le tiene para. En ese legalismo, hermanos, de la ley, que es lo que Jesús quería hacer descansar al pueblo, dice Deuteronomio 16 y 16. Yo le marqué, no sé si está ahí, pues que lo vea ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Dice, 3 veces al año me van a celebrar, ¿qué? Fiestas solemnes. Era un mandato, hermano, ¿verdad? En esos 603 preceptos, hermanos, estaba ahí ese mandato, ¿verdad? Que él iba a celebrar en el año 3
fiestas. La primer fiesta, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Sí? Era la fiesta, hermanos, de los panes sin levadura. Esa era la primer fiesta, hermanos, ¿verdad? Que la celebraban, hermanos, ¿verdad? El 15 de Nisan, o sea, Abid o abril para nosotros, ¿verdad? Ese día, hermanos, ¿verdad? Era que comenzaba la primera fiesta. Y la fiesta duraba, hermanos, una semana. Jueves, hermanos, era un día, ¿qué? De reposo, ¿sí? Jueves era día de reposo, ¿verdad? Pero no del sábado semanal, ¿verdad? Sino un reposo, hermanos, ¿verdad? De esa ley ceremonial o ritual, ¿verdad? ¿Sí? Y el último día de la fiesta también era día de reposo. Era, hermanos, el 21 de Nisan, ¿sí? O sea, muere Jesús, hermanos, vea el día miércoles, como a las 3 de la tarde, dice la escritura, ¿va? ¿Sí? Marcos 15 y el verso 37. Vamos a ver cómo está ahí, ¿verdad? Marcos 15 y el verso 37, hermanos. Y era, dice, como la hora que nona, o sea, a las 3 de la tarde, ¿verdad? A esa hora, hermanos, dice que el Señor expiró. ¿Sí? Y luego que pasa eso es que viene, ¿verdad? Lo que ya mencioné acerca de los panes sin levadura, y que era, hermanos, se llama el día 15. Y ese día, hermanos, voy a ver si lo encuentro por acá. Juan, por ejemplo, hermanos, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Para confirmar, hermanos, que era el gran día de reposo. Creo que es Juan 19:31. Voy a verificarlo, hermano. Vamos a ver. El 31, ¿eh? Juan 19:31, dice, hermanos, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, oiga, el día de reposo era jueves, ¿verdad? ¿Sí? Jueves. ¿Sí? Entonces, hermanos, vea, citaba el texto para confirmar, hermanos, vea que ese día 15 era un día de reposo ritual y comenzaba la fiesta, hermanos, de los panes sin levadura y terminaba el 21, hermanos, vea, del mismo mes. Ahora, la pregunta es, para hacer 7 días de fiesta, ¿cómo no serían, hermana Lolita, esos preparativos? Grandemente, ¿ya? ¿Sí? Esos, o sea, lo que se requería allí, ¿qué era? Trabajo, ¿verdad? Trabajo. Y de eso quería Jesús hacerlos descansar. ¿Ya? Aquí, oía yo la vez pasada que hicieron
¿cómo le llamamos? Un evento, ¿verdad? Y oí decir yo que las hermanas iban a ir desde el día domingo en la noche, ¿verdad? ¿Sí? Para ir a preparar, decían, ¿verdad? Hacer esto y lo otro. Y eso solamente era ¿para qué? Para un almuerzo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora pensemos esto, ¿verdad? ¿Cómo no serían todos esos preparativos cada día, ¿verdad? Hasta que se cumplía, hermanos, la semana. ¿Sí? Luego, hermanos, venía la otra fiesta, hermanos, que por ahí la vamos a ver siempre en Deuteronomio 16. Dice, hermanos, la fiesta, hermanos, vea, de los tabernáculos, vea, ¿sí? Otra fiesta, hermanos, vea, de 7 días. Y luego la tercera fiesta, hermanos, vea, que era, hermanos, vea, la de las semanas, dice la escritura, vea, ¿sí? Entonces eran 3 fiestas, vea, que ellos celebraban, sí, 3 fiestas, hermanos. Entonces Jesús, hermanos, de eso le dijo, ¿verdad? Lo voy a hacer descansar, dijo, ¿sí? De eso. Porque ¿cuántos animalitos morían, hermanos, ¿verdad? Eran miles, ya vamos a llegar por ahí a un dato, ¿verdad? ¿Sí? Eran miles, hermanos, de animales que hasta a mí se me hace un poco como difícil, ¿verdad? Sí, de creerlo, pero ahí está, hermano. Entonces, hermanos, había eso, hermanos, y resulta que como Dios conoce, hermanos, vea todos los corazones, las intenciones, y dice que discierne los pensamientos. Entonces, vea cómo estaba el pueblo, hermano. Vamos a Malaquías, hermanos. Vamos a Malaquías. Ya es allá, ¿verdad? Para salir a Mateo, ¿verdad? Malaquías, hermanos, capítulo 1. Malaquías, hermanos, capítulo 1, vamos a ver. Y el verso 13, hermanos, me parece que es el verso 13. Habéis, no, ¿cómo es? Sí, habéis, además dice, perdón. Dice Jehová de los ejércitos, trajiste los hurtado y cojo y enfermo, presentáis ofrenda, aceptaré yo, dice, eso de vuestras manos, dice Jehová. Y ahí le empieza a decir otras cosas, ¿verdad? ¿Los trata de qué?
maldito sos, dice, ¿va? Sí, sí. Porque teniendo, hermanos, animales buenos, alentados, ellos le presentaban, ¿verdad?, lo más mal, ¿verdad? Por eso hay unos pasajes, hermanos, en el profeta Isaías, creo que es el capítulo 1, y del verso 10 en adelante, donde dice, hermanos, no me traigas, dice, más vano presente, fiestas, lunas nuevas. Isaías 1. Quiero ver, quiero leerlo. Isaías, sí. Cansado, dice, ¿va? Cansado estoy, dice, ¿va? Quiero ver si es el 1:10. Sí. 13, ¿verdad? Sí, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, lunas nuevas y días de reposo, hablando de los reposos, ¿verdad? Los días de los reposos rituales, ¿verdad? Sí, sábados rituales, hermano, ¿verdad? Son, dice, ¿qué? No, dice, día de reposo, dice, el convocar asambleas, dice, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, dijo. ¿Sí? Pero ¿por qué dijo eso? Aquí lo dije al revés. Lo dijo, hermanos, por lo que le llevaban animales chocos, ¿verdad? Enfermos, ¿verdad? Por eso les dijo él. Entonces, hermano, mire, para Dios, hermanos, lo que se ve aquí, que debe de ser, ¿qué? Lo mejor, ¿verdad? ¿Sí? Lo mejor, hermano. Si usted dispone de hacer un sacrificio, hermanos, ¿verdad?, que es muy diferente de los que estamos hablando, pero lo tiene que hacer, hermanos, ¿verdad?, tal como es. ¿Sí? Solo para un ejemplo. Yo he sido bien crítico y soy. De eso no me he cambiado, Dios. Cuando la iglesia, hermanos, vea, hace abstinencia de sólido y líquido, yo he estado, hermanos, en algunos lugares donde terminamos el culto, ¿verdad? 5:30, y está el sol todavía, ¿verdad?, bien visible. Y a esa hora empiezan los hermanitos a tomarse el atol que les han hecho. ¿Sí? Lo digo con propiedad, ¿verdad? Eso, hermanos, es un sacrificio, hermanos, vano. Para mí es vano, ¿verdad? ¿Sí? No sé si para usted vale, ¿verdad?, pero para mí es vano, ¿verdad? Porque es, como dice, a medias. Y dice la Escritura que lo falto, dice, ¿verdad?, no se puede contar, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos, hermanos, esos sacrificios, hay que hacerlos como dice la Escritura. Día y noche, dijo Esther, ¿verdad?, que habían hecho sacrificio, ¿verdad? Y si el día comienza a la puesta del sol, de ahí, hermanos, para allá no puedo aprobar nada. ¿Sí? Y sí puedo comer, hermanos, después de la puesta del sol. Así veo yo ese sacrificio, ¿eh? No sé, como opiniones hay muchas, ¿verdad? ¿Sí? A mí me decía una hermana en el Progreso, yo me decía, comienzo a las 3 de la tarde, me decía, así que a las 3 de la tarde puedo comer. ¿Qué dice usted, hermano Francisco? Eso no es así. Eso es presentarle algo, perdón, presentarle algo a Dios, ¿verdad?, malo, así como le presentaban allá, ¿verdad? ¿Sí? No, eso no es así, hermano.
Tenía yo un compañero, hermano, vea, iba yo a San Rafael Obrajuelo, y él todos los sábados andaba en ayuno. ¿Vea? Todos los sábados. Ya era un costumbre que él tenía, ¿vea? Pero veníamos a las 5 de la tarde saliendo de San Rafael, y él antes de eso pues me decía, mire, voy a entregar el ayuno, me decía. Y yo allá, de malo, decía yo, hambre aguantó, decía yo, ¿sí? Porque no es así la cosa. No, no es así. Bien, hermanos, entonces vemos esto, ¿verdad? Que esa ley ritual, hermano, quedó enclavada en aquel madero, ¿verdad, hermano Francisco? En el madero quedó enclavada, y es lo que dice, hermano, vea, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley, dice que es Cristo. ¿De cuál ley? De esa que estamos hablando, ¿verdad? De esa ley de Moisés, ¿sí? De esa ley de Moisés, hermano, es la que dice Pablo que quedó, ¿verdad? O sea que, porque el fin de la ley es Cristo. Y mucha gente, hermanos, hoy en día, grandes religiosos, ¿verdad? Y estudiados, vaya, dicen, ¿verdad? No hay ley, dicen, ¿verdad? ¿Sí? No hay ley, dice. Hoy estamos por gracia, dice, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero la gracia no deshace la ley, ni la ley deshace la gracia, ¿verdad? Y además estamos hablando de esa ley ritual. No de la ley, hermanos, que dice Éxodo 31:18. Dice que escribió, hermanos, en 2 tablas de piedra la ley, ¿verdad? Con el dedo de Dios, ¿sí? Entonces, esa ahí está, ¿sí? Eso no cambia. Lo que ha cambiado es la ley del libro, ¿ah? ¿Sí? Porque Jesús le dijo a Moisés, escribe, le dijo, ¿ah? Y escribió en el libro de la ley todos esos preceptos que ya se los mencioné, ¿sí? Y no sé si voy a ver, hermanos, si es 31:24 de Deuteronomio. Vamos a ver. Vamos a ver, hermanos. Sí. 31:24. Y como acabó Moisés, dice, vea, de escribir en el libro de la ley toda esa ley ritual, hermano. Entonces, hermanos, vea, alguien que le diga a usted, no, si eso fue en la ley de Moisés, ¿verdad? No, esa ley no la escribió Moisés. Esa ley la escribió Jesús, ¿sí? Él, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? O sea, no han sabido hacer la diferencia entre una ley y la otra ley. Y es más, hay algunos estatutos, hermanos, ¿verdad? En esa ley ritual que todavía, hermanos, ¿verdad? Están en vigencia, fíjense. Y solo les voy a mencionar uno. En la ley de Moisés, hermanos, si alguien le echaba zancadilla a un ciego, ¿qué pasaba? Era penado. Era penado, ¿sí? ¿Y qué hoy en día? Mire, si usted hace que un ciego caiga por su culpa, yo le digo, lo van a meter preso, ¿sí? Que lo meten preso porque mata a un chucho, ¿verdad? ¿Sí? No lo van a meter preso porque usted haga una acción de esas con una persona no vidente, ¿verdad? ¿Sí? Y esa estaba allá y esa se mantiene. Hay otra, pero no se la voy a mencionar, ¿verdad? Hay otra. Entonces, veamos, hermanos, cuando Salomón, hermano,
edificó el templo, que dice que lo edificó, dice, vea, yo no veo la hora ya desde aquí, hermano, esto por ya no me ayuda mucho. Voy a pasar una colecta para... dice, dice que ese templo, hermano, fue construido, ¿verdad? ¿En cuántos años? ¿Han oído ustedes eso? Hermanas, ¿han oído en cuántos años construyó el templo Salomón? ¿Cuánto? 40, ¿no? ¿Has leído así ese texto? Veamos, hermanos, vamos a una verdad. Vamos a ver. Quiero que es Primera de Reyes capítulo 6. Vamos a ver si es ese, hermanos. Ya les digo, para que se den cuenta, hermanos. El verso 38 de Primera de Reyes, capítulo 6, dice, hermanos, que con todos los acabados, dice, ¿verdad? ¿En cuánto dice, hermanos? En 7 años, dice. Ahí está, ¿verdad? En 7 años. Eso se llevó, hermanos, vea, Salomón para construirle el templo, hermanos, a nuestro Dios. Ahora, los fariseos, hermanos, vea, los fariseos le dicen a Jesús, vea, como Jesús les dijo que ese templo lo iba a levantar en 3 días, dijo, ¿verdad? ¿Sí? Y ellos le dicen, mire, en 3 días, sí, 46 años dijeron ellos, ¿verdad? ¿Sí? Eso dijeron los fariseos. Pero ¿qué les dijo Jesús, hermanos? Vamos allá a Mateo 22, 29. Quiero ver, hermanos. ¿Qué les dijo Jesús, hermanos, ahí? Vamos a ver. Creo que es 22, 29. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces dice, respondió Jesús: les dijo, erráis, les dijo hoy. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿No saben ustedes en cuánto se construyó el templo? ¿Sí? Eso le dijo Jesús. ¿Ya? Porque ellos le decían 46 y el templo fue en 7 años. ¿Sí? Bien, pero a donde quiero llegar, hermanos, es... ¿Quién me cuenta el tiempo? No sé, yo no sé qué. Ya son las 5. Me faltaba más de la mitad. Cuando Salomón, hermanos, dedicó el templo, ¿verdad? Que le hizo la dedicación, hermanos, ¿verdad? Quiero que leamos, hermanos, ¿verdad? Ay, se me ha olvidado, pero lo vamos a encontrar por aquí. Siempre lo vamos a buscar, hermanos, en... Ay, bueno, se lo voy a deber, pero dice que tuvieron, hermanos, que matar 20,000 o 22,000, ¿verdad? Bueyes. Sí, yo lo tenía por ahí, pero... Eso, gracias, hermano. Eso, el 6, sí. Segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 6, dice, ¿verdad? Vamos a ver entonces, hermanos.
Léame, léame, hermano, es que lo tiene ahí. Ovejas. Ovejas, ¿verdad? Imagínense, hermanos, ¿verdad? Todo ese trabajo que hacía el pueblo, pues, en su tiempo, ¿verdad? Que estamos hablando, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, de eso quería hacerlos descansar, ¿sí? De ese arduo trabajo que tenían, ¿sí? Imagínense que si un pelador de un animal se levanta a las 2 de la mañana, uno, y pasa a lo mejor hasta las 6 o más para pelar un animalito, ¿ah? Y ahora 22,000 y 120,000 ovejas. No, era un trabajo exageradísimo, sí, ordinario, ¿verdad? ¿Para dónde le iban a dar esas toneladas de carne, pues? ¿Sí? Entonces, hermanos, y de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De que Él dijo que los iba a hacer descansar, ¿verdad? Y es más, había un sacrificio continuo, ¿verdad? Por la mañana y por la tarde. Y ese sacrificio no era del estar reunidos así como estamos, sino que era de sacrificar ovejas, ¿verdad? Imagina. Era un sacrificio continuo, hermano. Entonces Jesús vio que bueno, demasiado, ¿verdad? Jesús, hermanos, dio la ley a Moisés. Entonces él podía quitarla, ¿verdad? Y la quitó. Job 1:21 dice, hermanos, Jehová dio, dice, Jehová quitó. Sea bendito, dice, va, el nombre de Jehová. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque lo mismo sucedió con la ley. Jesús dio la ley y Jesús la quitó. La quitó. Entonces, hermanos, quizás habría que hablar más, pero solo quiero hacer un poquito de reflexión en nosotros, ¿verdad? Jesús, hermanos, a nosotros los ha hecho descansar, ¿sí o no? Jesús nos ha hecho descansar, hermanos. Prueba de ello ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Descansando. Pero esto, hermanos, imagine para todos aquellos que fuimos viciosos en ese mundo, hermanos, ¿verdad? ¿Estamos descansando hoy? Sí, estamos descansando, hermanos. ¿Sí? Aquellos que andaban tras de la pelota, va sudando. Los que nos gusta ver novelas, ¿verdad? ¿Sí? No para de descansar esa vista. ¿Sí? Cuando usted no lo hace y yo no lo hago, ¿qué está descansando en mí? La vista, ¿verdad? Eso está descansando. Y lo otro, hermanos, que quiero señalar es que, fíjese que un poco de coincidencia, ¿verdad? En este país, hermanos, hay 3 fiestas también, ¿verdad? Sí. Una ahí entre abril y marzo, y la otra ¿dónde? En agosto, y la otra en septiembre. ¿Sí? Perdón, diciembre es, hermano, no es septiembre. ¿verdad? Imagínense, hermano, cuánto no anduvimos, ¿verdad? En esas procesiones sudando a chorros. ¿Sí? Y hacían unos andamios, hermanos, grandes con maderas atravesadas. ¿Y quiénes eran las llantas de esos andamios, hermanos? Éramos nosotros los hombres que íbamos cargando, y en esa medida iba caminando el andamio, ¿verdad? Y para colmo del mal, hermanos, que teníamos que pagar, ¿o no, hermano Francisco? Teníamos que pagar por cuadras. Yo estaba bien morrito, como dicen, ¿verdad? Y veía eso. En aquel entonces, hace que 60 años, pagaban 25 centavos por cargar una cuadra. ¿Sí? Voy a saber, ¿verdad? Porque eso siempre existe, ¿verdad? Entonces, hermanos, traigo esto, hermanos, ¿verdad? Porque a nosotros, hermanos, Dios
nos ha hecho también descansar, hermanos, ¿verdad? De esas tradiciones, pues, ¿verdad? De esas tradiciones Dios nos ha hecho, hermanos, también a nosotros descansar, hermanos, ¿verdad? Y por eso dice Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, con esto termino. Primera de Pedro, hermanos, 1:9. Vamos a ver cómo dice ahí. Tal vez me lo quiere poner ahí. Vamos a ver qué dice Pedro 1:9. Oh, entonces me equivoqué. Porque yo estaba leyendo donde dice que... No, pero espérenme, no es la lectura esa, yo me equivoqué entonces. Primera de Pedro 1:9 les dije, ¿verdad? El caso es que dice ahí, hermanos, que Dios nos ha sacado, ¿de dónde? De ese mundo de tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? A su luz, dice, admirable, ¿sí? Bien, hermanos, esto quería compartir con ustedes, ¿verdad? Quizás habría más, pero no, ¿verdad? Vamos a respetar también, ¿verdad? Así que se ponen de pie, hermanos, ¿verdad? Y vamos a darle el tiempo a quien corresponda.